Las playas hondureñas amanecieron este sábado repletas de basura, lo que generó indignación entre los pobladores del lugar. ¿Qué tiene que ver esto con Guatemala? Bueno, pues que esta basura fue arrastrada por el río Motagua. Recuerdan que la semana pasada presentamos un reportaje en el que se observaban las imágenes de la basura que recorre gran parte del país. En lo que va del año, el río ha llevado unas 100 toneladas, según estimaciones. Ahora, Honduras demanda a Guatemala acciones inmediatas. Mientras tanto, el Ministerio de Ambiente emitió un comunicado en donde señala que se están coordinando jornadas de limpieza permanentes. Y hasta el momento, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha dado a conocer que se han registrado 12 incidentes asociados a las lluvias en las últimas 24 horas. Comunidades de Retaluleu y Petén se han visto afectadas, en donde se reportan viviendas con daños moderados. La Conred contabiliza en las últimas horas que más de 28,000 personas se han visto afectadas. 22 han sido evacuadas, 3 viviendas están en riesgo y 61 viviendas tienen daños leves y moderados. Los departamentos más afectados hasta el momento han sido Alta Verapaz, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Jalapa, Petén, Retaluleu y Sololá. El presidente Alejandro Yamatei advirtió que en 2 semanas podría registrarse una subida de casos de COVID-19 en varios municipios. Esto porque muchas personas relajaron las medidas de prevención durante el fin de semana y los días previos a la conmemoración de Independencia. Yamatei, quien como usted sabe está contagiado de COVID-19, dio este domingo detalles de su estado de salud. También aprovechó para hacer una pequeña advertencia, pues teme que los casos en algunos municipios suban. Recordemos que esto ya había sido dicho por la COPRECOVID en las últimas semanas. Buenas noches, bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Nos da mucho gusto acompañarle a esta hora con las noticias más importantes del fin de semana. Doris Parada está a cargo de la interpretación de lengua de señas. Mi nombre es Alejandra Álvarez. Seguimos entonces en este momento con la actualización de casos, pero antes ya está la cadena con el mensaje presidencial, así que estén pendientes. Es momento de escuchar a nuestro presidente constitucional de la República de Guatemala, el doctor Alejandro Yamatei, con un mensaje para la nación. Estimados conciudadanos, las disposiciones presidenciales se mantienen vigentes del lunes 21 hasta el 28 de septiembre. El horario de libre locomoción continúa de 4 de la mañana a 9 de la noche y la restricción de movilidad de 9 de la noche a 4 de la mañana del día siguiente, salvo las actividades que se encuentran exentas de las disposiciones anteriores. Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas y fermentadas en cualquier modalidad, de las 7 de la noche a las 5 de la mañana del día siguiente, y el consumo de bebidas alcohólicas y fermentadas en lugares y espacios públicos. En lo que respecta al tablero de alertas, para los próximos 15 días tenemos 165 municipios en alerta roja, 101 en alerta anaranjada y 74 en alerta amarilla. En comparación con hace 15 días, hay una diferencia de 36 municipios menos en alerta roja, 8 más en alerta anaranjada y 28 más en alerta amarilla. Esto no significa que podamos confiarnos. Debemos seguir con las medidas de prevención. Hago énfasis en indicar que el peligro no ha pasado. Es imprescindible que nos cuidemos. Advierto que hay una segunda ola de esta pandemia como consecuencia del relajamiento social. En las últimas 2 semanas hemos visto a más personas sin mascarilla, sin guardar el distanciamiento social y sin respetar los protocolos sanitarios. Por lo tanto, les pedimos que por favor se cuiden para poder cuidar a los demás. Esta segunda ola se está viendo ya en varios países del mundo, que al abrir sus economías, las personas relajaron las medidas sanitarias y están aumentando los casos de nuevo. En Guatemala los indicadores muestran que, por el momento, los casos siguen disminuyendo. Hay menos muertes por COVID-19 y hay menos ocupación de camas dedicadas a COVID-19.
Pero nos preocupa el repunte del contagio por la falta de las medidas de prevención, higiene y seguridad. Hago un llamado a la sociedad en general para que usemos la mascarilla todo el tiempo, salgamos solo si es necesario, evitemos las aglomeraciones y les suplico a empresarios, patronos, líderes religiosos, trabajadores y obreros que tomemos en serio las medidas de prevención dictadas, guardando los protocolos y regulaciones en negocios, templos, iglesias o lugares de trabajo, para que todos tengamos menos riesgo. Agradezco sinceramente al Ministerio de Salud Pública, los médicos, enfermeras y a todo el personal de salud pública y privada que continúan trabajando arduamente, al igual que a los alcaldes y organizaciones locales que están apoyando en los protocolos de salud establecidos. Lo que he comprobado cada vez que recorro el país y veo el compromiso de cada uno de ellos. Sé que les he pedido paciencia a lo largo de estos meses. Nadie dice que esto ha sido fácil, pero estoy seguro de que nada nos cuesta seguir con las regulaciones, que aguantemos un poco más y todos démonos la mano para que, con paciencia, vayamos abriendo el país de manera ordenada y así esta segunda ola esperada no sea de mayor intensidad que la primera. Ahora sabemos lo que hemos vivido y sentido en los últimos meses, en los que, gracias a la colaboración de muchos, los casos han disminuido. Es tiempo de cuidarnos y así cuidar a los demás. Que Dios los bendiga, pero especialmente que Dios bendiga Guatemala. Doctor Alejandro Yamatei, presidente de la República de Guatemala. Bueno, ha terminado la cadena, hemos escuchado la lectura de una carta con el mensaje presidencial en el que nos dicen que se mantienen vigentes las medidas de prevención y también hace un llamado para no flexibilizar los protocolos de seguridad personales, así que por favor tómelo en cuenta. Para más detalles, por favor, le recuerdo que puede dar seguimiento a nuestras cuentas de redes sociales. Mientras tanto, en este momento yo le voy a actualizar los datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Ya los tiene en su pantalla. Resulta que señala que se diagnosticaron 291 nuevos contagios. Con ello, el país contabiliza 85.444 casos. Se reporta que 14 pacientes se perdieron la vida. Con ello ya son 3.119 el total de víctimas mortales por la pandemia. Según autoridades del Ministerio de Salud, hubo 362 casos recuperados estimados durante las últimas horas y en total contabilizan 74.859 recuperados. Se dio a conocer que se realizaron 1.300 pruebas para detectar casos. El tablero da cuenta que actualmente hay 7.466 casos activos estimados. Estos datos corresponden a la actualización del 19 de septiembre de las 0 a las 23:59 horas. La pregunta que todos nos hacemos es por qué se siguen haciendo pocas pruebas. Bueno, vamos con otro tipo de información y este sábado se publicó el nuevo tablero de alertas del país. Según los datos, hay más de 30 municipios que ya no están en alerta roja. El nuevo tablero de alertas de casos de COVID-19 publicado este sábado muestra que hay menos municipios en la alerta roja en comparación al tablero de hace 2 semanas. Esto es lo que muestra la actualización del semáforo de alertas de COPRECOVID que regirá en el país para los próximos 15 días. De acuerdo con los datos publicados, hay 36 municipios que lograron salir de la alerta roja, sumando 165. Hubo un aumento en los municipios con alerta naranja. Hace 2 semanas eran 93 y ahora son 101. Lo mismo sucedió con las alertas amarillas, que de 46 pasaron a 74. En el departamento de Guatemala, solo 2 municipios no estaban en alerta roja, Chuarrancho y San Juan Zacatepeques. Ahora pasaron a alerta naranja Chinautla, San Pedro Zacatepeques y Villa Canales. Antigua Guatemala cambió de color, de rojo pasó a alerta naranja. Según el tablero, tiene 59 casos positivos luego de haber hecho 461 tamizajes. Otro de los lugares turísticos con mayor demanda en el país no ha tenido tanta suerte. Petén no ha conseguido salir del nivel de alerta máximo. De sus 14 municipios, solo 2 que son San Andrés y Melchor de Mencos están en anaranjado y San Francisco es el único en alerta amarilla. Tampoco Izabal ha logrado salir de la alerta roja.
Morales es el municipio que representa el porcentaje de positividad más alto. En las últimas 2 semanas se diagnosticaron 83 casos de COVID-19. Según las autoridades, el semáforo epidemiológico se implementó para dar inicio a la reapertura gradual del país con actividades económicas, sociales y religiosas. Este marca las restricciones a las que estará sujeto cada municipio en los próximos 15 días. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y fíjese usted, los empresarios de restaurantes y hoteles de la Cuarta Calle Oriente de Antigua Guatemala participaron de un ensayo como preparación de un corredor gastronómico en el lugar. El objetivo es incentivar al turismo nacional. El plan piloto consistió en ocupar el espacio público con mesas y sillas para los visitantes, así como con otros objetos decorativos. Los empresarios creen que esta es una iniciativa que atraerá el turismo nacional mientras dure la pandemia del COVID-19. Todas estas iniciativas nos dan una oportunidad para mostrar lo que somos, nos da una oportunidad para regresar a nuestra actividad económica y nos da además un aliento especial como guatemaltecos para unirnos y salir juntos de esta situación. Algunos empresarios esperan que la iniciativa motive al turismo nacional e internacional, como un nuevo servicio de atención al cliente. Toda crisis trae oportunidades. Yo creo que es oportunidad de que los guatemaltecos conozcan su país. Nosotros vivimos del turismo internacional. El 85% de nuestros huéspedes son americanos, canadienses, europeos. Tenemos muy poco turista nacional. Yo creo que es una oportunidad para que el guatemalteco conozca hoteles como este. Este plan de corredores gastronómicos también se extenderá a las aldeas antigüeñas para ampliar la oferta turística. La idea debería de ser como que todos los barrios de la ciudad tengan esta actividad por lo menos una vez a la semana, verla en las aldeas, verla en San Juan del Obispo, en San Pedro, en San Cristóbal el Alto, y que sea una nueva forma de visitar no solo la Antigua, sino sus aldeas también. San Juan del Obispo será la primera aldea que tendrá este tipo de ensayos el próximo fin de semana. Guatevisión, Julio Sicán. Ahora les cuento que Vía Canales realizó pruebas en el transporte extraurbano de rutas cortas para evaluar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Esto como parte de la reactivación de esta ruta, cumpliendo con los requerimientos del Ministerio de Salud para evitar contagios. Este sábado Vía Canales efectuó pruebas con el transporte extraurbano y se verifica que en las unidades se cuente con las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud. Uno de estos se llevó a cabo en la zona 13, donde estamos verificando que el transporte extraurbano de rutas cortas esté cumpliendo con el protocolo de seguridad. Adicional a esto, estamos entregando ya el certificado del ensayo y cumplimiento del protocolo de bioseguridad para garantizarle a los usuarios que están viajando en transporte legalmente establecido y que sí cumple con las medidas de higiene dentro de las mismas. Dentro de los protocolos se encuentra la toma de temperatura, uso de gel antibacterial, desinfección de las unidades y distanciamiento social. Además, los buses solo podrán usar el 50% de su capacidad, mientras el municipio se encuentre en color rojo según lo indicado por el semáforo epidemiológico. Estamos hablando de que no se les va a dar, digamos, autorización por parte de las autoridades competentes para operar hasta que no cumplan con los aspectos que están verificando. Otro tema que es importante resaltar es el tema económico. Estamos viendo la manera que también nos afecta al usuario. Se está sugiriendo que el Estado le dé una subvención a los transportistas, ya sea en especie, en todos los insumos de bioseguridad o bien en combustible, para que no se perjudique más aún la triste realidad económica de los guatemaltecos. Autoridades también informaron que aún no se ha alcanzado un acuerdo respecto al pasaje. Por el momento, los pilotos de las unidades quieren cobrar 10 quetzales. Previo a la pandemia, el valor era de 5 quetzales. Con imágenes de Eric Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. En noticias internacionales, Madrid se prepara para nuevas limitaciones de movimiento destinadas a frenar la segunda ola de la pandemia de coronavirus. Este domingo fueron convocadas varias manifestaciones contra estas medidas que en principio serán aplicadas durante 2 semanas. Los habitantes de las zonas afectadas, unas 850,000 personas, solo podrán salir de su barrio por razones de primera necesidad, como ir a trabajar, al médico o llevar a los niños al colegio. Los habitantes deberán presentar un documento escrito para justificar su desplazamiento y habrá controles aleatorios por parte de las fuerzas de seguridad.
Una vez transcurridas las primeras 24 horas, se podrán imponer sanciones. Y TikTok podrá seguir descargándose en Estados Unidos. El Departamento de Comercio anunció que pospondrá la prohibición a la popular aplicación al menos hasta el 27 de septiembre, una medida que debía entrar en vigor este domingo. Ayer el presidente Donald Trump dio luz verde a un borrador de acuerdo que involucra al socio tecnológico y también al socio comercial de la empresa, filial de un grupo chino. El mandatario lleva semanas reclamando que TikTok está espiando en nombre de Pekín sin haber hecho pública ninguna prueba. La prohibición también abarca a WeChat, una plataforma utilizada por unos 19 millones de personas en suelo estadounidense para mensajería, compras, pagos y otros servicios. Pero una jueza de California suspendió la medida argumentando que los demandantes demostraron que la decisión del Departamento de Comercio planteaba serias interrogantes sobre el respeto de la primera enmienda de la Constitución estadounidense que garantiza la libertad de expresión. Y tras la decisión del presidente Donald Trump de nominar muy pronto a su elección para integrar la Corte Suprema, su rival demócrata Joe Biden pidió a los senadores esperar hasta las elecciones del 3 de noviembre, empeñado en afianzar el bando conservador de la Corte. Trump dijo el sábado que esperaba anunciar la próxima semana quién sucederá a la magistrada liberal Ruth Bader, fallecida, como usted sabe, el viernes a los 87 años. Según la Constitución de Estados Unidos, el presidente nomina a los jueces de la Corte Suprema cuyos cargos son vitalicios y el Senado debe confirmarlos. La Corte, de 9 integrantes, tiene un papel decisivo en cuestiones de suma importancia social. Brilliant people. Y en otra información, Nancy Paola, una guatemalteca que vivía en España, tuvo comunicación con su familia por última vez el 19 de agosto. Sus restos fueron localizados este 18 de septiembre en la ciudad en donde residía junto a su pareja, el principal sospechoso de su muerte. Nancy Paola tenía 29 años de edad y vivía en Ciudad Real, al sur de Madrid desde julio de 2018. Migró a España para evitar los riesgos que implica cruzar las fronteras de México y Estados Unidos. Su meta era trabajar y darle una buena vida a sus 2 hijas de 7 y 4 años, quienes quedaron bajo el resguardo de sus abuelos. Nancy Paola se dedicaba a trabajos domésticos. No se comunicó con su madre desde el 19 de agosto pasado. Esto elevó las alertas de su familia, que vive en Nuevo San Carlos, Retaluleu, y de sus 2 hermanos, quienes también residen en España. Tras las denuncias hechas por su desaparición, la Policía Nacional de Ciudad Real inició con las investigaciones y detuvo al principal sospechoso, Carlos Andrés, de unos 28 años, de origen colombiano y novio de Nancy Paola. Sin embargo, la búsqueda tomó un giro cuando las autoridades fueron alertadas del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en un terreno baldío de la provincia de Santander, en la costa norte de España y a 7 horas de distancia de Ciudad Real. Fuera de esa constatación, nosotros, por el curso de la investigación, pensamos que puede ser altamente probable, pero no lo podemos afirmar. ¿Por qué lo pensamos? Pues porque hemos seguido una serie de rastros que nos llevan a ese lugar, siguiendo al autor, al presunto autor. De Nilsson, hermano de Nancy Paola y quien vive en la ciudad de Castilla-La Mancha, cuenta que lo último que supo de ella fue que se iba a trasladar a Santander, capital de Cantabria, porque quería cambiar de trabajo. Fue hasta el 26 de agosto que Carlos Andrés, la pareja de Nancy Paola, contactó a la familia por Facebook y les dijo que no sabía nada de ella desde hacía 8 días, que se fue a trabajar y ya no regresó. Él llega a denunciar la desaparición de mujer y cuenta una historia, en fin, para volvernos locos, que de hecho casi lo consigue. Es que la mujer se ha ido, que no sabe dónde, ni cuándo, ni cómo, y que se ha ido, que lo solía hacer, y en fin, un relato excesivamente pormenorizado, confuso, del que de verdad mejor no centrarse ahora en eso.
Al parecer, Nancy Paola tenía 3 meses de embarazo. Sin embargo, la familia se percató que algo no concordaba y un hermano de Nancy Paola colocó una denuncia contra Carlos. La policía detectó que Carlos estaba en realidad en Madrid, pese a que dijo estar en otro lugar, y lo detuvieron el pasado 28 de agosto por ser el principal sospechoso por la desaparición de Nancy Paola. Según los medios locales, una vecina de Santander había denunciado olores fétidos desde hace varios días, por lo que la policía llegó y constató el hallazgo. Para Noticiero Guatevisión, Nimsi Rosales. ¿Cómo transcurre la llegada y salida de vuelos en el Aeropuerto Internacional Aurora? Se lo contamos al regresar de la pausa. Ya estamos de regreso. El Aeropuerto Internacional Aurora fue reabierto esta semana, aunque ya ingresaron los primeros vuelos al país. Este dato es interesante. Resulta que de las 11 aerolíneas que viajan a Guatemala, solamente 4 iniciarán operaciones en estos días. Otras 4 lo harán en octubre y el resto entre finales de este año y principios de 2021. Además, con el inicio de operaciones se busca la reactivación económica de diferentes sectores que fueron duramente afectados por el confinamiento. Sin embargo, algunos de los primeros viajeros son personas que tenían comprado su boleto con anticipación y lo fueron reprogramando según las medidas vigentes por la pandemia. Este fin de semana fue abierto también el aeropuerto de El Salvador y en octubre lo hará Panamá y Belice. ¿Cuáles son los protocolos para viajeros? Bueno, pues los viajeros que lleguen deberán contar con una prueba reciente de PCR. Aunque se tenía la opción de cuarentena, esta disposición fue retirada de los protocolos unas horas después de la reapertura del aeropuerto. El sector turístico espera lograr el inicio de la recuperación económica del sector. Sin embargo, queda observar cómo se desarrolla el proceso de reapertura y el seguimiento de protocolos para la prevención de propagación de casos importados, pues con la llegada de los primeros vuelos se observó que el distanciamiento social no fue respetado. Es un tema que estaremos siguiendo en el transcurso de esta semana. Y bueno, precisamente sobre esos cambios que les mencioné, la Dirección General de Aeronáutica Civil dejó sin efecto que las personas que arriben a Guatemala apliquen una cuarentena de 14 días, como se había planteado inicialmente, y ordenó que la prueba PCR negativa con 72 horas sea requisito de ingreso. El viernes por la noche, la Dirección General de Aeronáutica Civil emitió la circular 741-2020, dirigida a las aerolíneas operantes en el país y a la Asociación de Líneas Aéreas de Guatemala, en la cual establece las nuevas disposiciones. Una prueba PCR negativa con 72 horas máximo es requisito para ingresar vía aérea a Guatemala. El proceso para entrar a cuarentena al no tener prueba no será admitido por el momento. Bueno, y hay historias. Mónica y Luis se casaron por lo civil en marzo de este año. Ella viajó a El Salvador y ya no pudo regresar debido al cierre de fronteras. Este sábado, después de 6 meses, al fin pudieron verse de nuevo. Veamos. En el segundo día de operaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, aterrizó el primer vuelo de Avianca procedente de El Salvador después del cierre de fronteras debido a la pandemia del COVID-19. Nosotros nos casamos el 7 de marzo acá en Guatemala por lo civil y la boda religiosa era en El Salvador. Entonces ella se fue el martes de esa semana, creo que era 10, a ver todos los temas de la boda religiosa allá, y justo el viernes, sábado, creo que fue que cerraron el país. Tanto El Salvador como Guatemala ya no nos pudimos ver desde hace 6 meses. Mientras el vuelo desembarcaba, afuera se encontraba Luis Morales esperando a su esposa, Mónica Núñez. Esta pareja se casó en marzo, unos días antes del cierre de fronteras. Ella viajó a El Salvador para ver los últimos detalles de la boda religiosa y ya no pudo regresar debido a la pandemia. Pues emocionado, feliz de que haya venido sin novedad, de que ya le hicieron la prueba y solo estamos esperando el resultado para poder estar juntos, ¿verdad? El tiempo pasaba y no podían reencontrarse. Por momentos hubo desesperación, pero la esperanza se mantenía. Al enterarse que las fronteras de ambos países se iban a reabrir, buscaron el primer vuelo, compraron el boleto y ella realizó el viaje. De todo, emoción y un poco de ansiedad, ¿verdad? Y emocionada por verla, ya no recordaba cómo era su figura y todo.
pero muy agradecida con Dios y aquí con Guatemala porque no cobraron la prueba y eso me facilitó poder venir. Después de 6 meses de estar separados, por fin pudieron reencontrarse. Ambos ansiaban poder verse y abrazarse. Este sábado finalmente lo lograron. Con imágenes de Erika Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Bueno, estos días seguimos reportando lluvias, más casos de COVID-19, preocupación por una nueva ola de contagios en medio de la reapertura y flexibilización de medidas. Y como ustedes saben, el presidente de la República está contagiado de COVID-19. Así que esta es la crónica de la semana número 27 del coronavirus en el país. Lunes 14 de septiembre. Iniciamos otra semana con fuertes lluvias y daños en viviendas. El Ministerio Público recopila más información para continuar con la investigación en el caso de la construcción del libramiento de Chimaltenango que se inunda con cada lluvia. Martes 15 de septiembre. La conmemoración de los 199 años de independencia transcurre con actos protocolarios y sin desfiles ni antorchas. Según información de la Coprecovid, los departamentos de Sololá, Totonicapán, San Marcos, Alta Verapaz, Quiché e Izabal siguen presentando alto número de casos de coronavirus. Miércoles 16 de septiembre. Edwin Asturias dice que se espera una nueva ola de casos de COVID-19 en el área central del país. Y el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, insiste en que hubo compra de voluntades para favorecer a constructoras con proyectos. Jueves 17 de septiembre. Después de 2 días de búsqueda, localizan el cuerpo del joven Antonio Bayer en aguas de Monterrico. El juez Miguel Ángel Gálvez ordena el traslado de Roxana Valdetti al Hospital General San Juan de Dios. Su abogado dice que la exvicepresidenta solo recibirá atención médica en un hospital privado. Viernes 18 de septiembre. El presidente Alejandro Yamatei da positivo a la prueba de COVID-19. Se abren las fronteras y el Aeropuerto Internacional Aurora recibe los primeros vuelos. La semana número 27 del coronavirus en Guatemala cierra con más de 84,000 casos positivos registrados y superando los 3,000 fallecidos. Al volver hablamos de vacunas contra la COVID-19 y cómo Guatemala debe prepararse para una distribución equitativa. Mire, la desnutrición aguda es un problema que afecta al país. En lo que va del año se han reportado incrementos en los casos en comparación con el año pasado. Esto es muy triste. Este es un reportaje de María Olga Menaldo. Aún sin la presencia del COVID-19, la desnutrición aguda ya era una problemática constante en Guatemala. Este año, el número de casos de esta enfermedad se ha incrementado. La pandemia hace más evidente lo que viven miles de familias en diferentes regiones del país. La falta de empleo, la suspensión de contratos y el toque de queda son algunos factores que han hecho más difícil el acceso a alimentos. Encontramos que la inseguridad alimentaria severa y moderada, que son las dos clasificaciones que ponen a los hogares en situación de asistencia alimentaria, se incrementó en 103% prácticamente. Se duplicó, digamos, ¿no? En relación a lo que medimos en 2019. Según datos oficiales, 82 municipios del Corredor Seco registran alrededor de 1 millón de personas que requieren asistencia alimentaria. Los 6 departamentos que superan los 1,000 casos de desnutrición aguda son San Marcos, Guatemala, Escuintla, Huehuetenango, Alta Verapaz y Quetzaltenango. Lo cual es un poco diferente a lo que se ha esperado, porque usualmente uno piensa en el Corredor Seco, ¿verdad? Pero ya el Corredor Seco, ya la inseguridad alimentaria va mucho más allá.
llegando a afectar incluso a departamentos del norte como Huetenango, El Quiché, Alta Verapaz, en donde también coincide, digamos, el hecho de que haya mucha pobreza. De enero al 22 de agosto se habían reportado 20.924 casos de desnutrición aguda. De estos, 13 fallecieron. En el mismo periodo de tiempo, en 2019, se reportaron 11.087 casos, lo que significa que este año hay un incremento de 9.837 casos de desnutrición aguda en el país. Hay que tener en cuenta que el Ministerio de Salud cambió la manera de notificar los casos de desnutrición aguda. Y eso hace que hay una también diferencia en la cantidad de casos que se reportaron el año pasado con porque a partir de enero cambió esa manera de notificar. Sin embargo, sí hay un incremento adicional en relación al año pasado, de todas maneras. Una gran parte del incremento de casos de desnutrición aguda se registró durante los primeros meses del 2020. El incremento fue exponencial y aún no se tenía el impacto de la pandemia del COVID-19. Pero esto requiere normalmente alimentos fortificados, alimentos específicos para tratamiento de casos de desnutrición aguda. Entonces esto ya requiere alimentos muy específicos que van a responder a las necesidades nutricionales de estos niños para estabilizar justamente sus necesidades nutricionales. El tratamiento de la desnutrición aguda no puede esperar. Esta enfermedad aumenta hasta 10 veces el riesgo de muerte. La CESAN maneja brigadas para identificar casos y tratarlos, pero los resultados aún no se perciben en los números, pues los datos oficiales muestran que el problema es mayor. Reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Bien, así las cosas. Hay otro tema que es interesante. Mientras hay expectativa por los avances médicos y ensayos de vacunas contra la COVID-19, en Guatemala se habla también de la necesidad de garantías para tener acceso equitativo, no solo en el caso del coronavirus, sino para prevenir otras enfermedades. En estos días hablamos sobre el tema con la doctora Nancy Sandoval de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas. La carrera por las vacunas contra el coronavirus continúa. Las opciones que están en fases más avanzadas se encuentran en ensayos. Hay opiniones encontradas alrededor del mundo sobre cuándo estarán listas para ser distribuidas. Hablamos con la doctora Nancy Sandoval de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas sobre el panorama en estos días. Actualmente existen estudios en fase 3, que esto a lo que se refiere es que son estudios mucho más grandes, en el que participan miles de voluntarios. Aquí lo que se está haciendo es comparar la evolución de las personas que fueron vacunadas respecto de las que no. Aquí se recolectan datos estadísticos, se está buscando la efectividad y la seguridad, y es una nueva oportunidad para identificar otros posibles eventos adversos. Los países se ponen en lista de espera y realizan sus gestiones, pero aunque hay proyecciones de fechas, los procesos no son rápidos como se ha visto en otros casos. Pero recordemos que, por ejemplo, ébola tardó más de 16 años en conseguir tener vacuna, y la vacuna de Zika todavía la estamos esperando. Hay más de 80 equipos de científicos trabajando, y son, como usted bien dice, al menos 6 las que van en etapa final. Algunos manejan épocas de octubre, noviembre, y yo quisiera ser más cauta y esperar los datos que va arrojando las investigaciones. Para que la vacuna esté lista se necesita cumplir con evaluaciones y concluir las pruebas en pacientes voluntarios, que es lo que se está haciendo en este momento. Pero ya hay eventos adversos que se investigan y eso puede demorar más los procesos. Si existe un evento de un participante voluntario, tiene que investigarse, es decir, si ocurre ese evento dentro de lo que está el ensayo clínico, aún sea o no sea consecuencia o causa de el estudio que se está investigando, esto genera una alerta y se va a determinar con un equipo independiente si tiene o no que ver con el fármaco, y en este caso la vacuna. Mientras tanto, en Guatemala, una ley de vacunas sigue su curso en el Congreso. La iniciativa de ley lo que busca es que la población tenga acceso a recibir las vacunas equitativamente según grupo vulnerable y prioridad o riesgo epidemiológico. Es decir,
una vez aprobado el presupuesto para vacunas, no pueda desviarse o moverse a otro fondo o a otro fin. Eso es lo que nosotros tratamos de asegurar, y que no dependa de la voluntad política de la persona o del equipo que esté de turno, es asegurar ese acceso a las vacunas equitativamente. Según Sandoval, es importante que el financiamiento para vacunas no sea utilizado para otros objetivos y que su distribución sea equitativa y con vacunas seguras. Al tener el Ministerio de Salud Pública garantizado a través de una ley, se le busca en esta ley de vacunas que la compra sea a través de un fondo rotatorio, como ya lo hace hasta ahora, ¿verdad? Pero que quede en ley que se compra de calidad y vacunas que se asegura no solo la calidad, sino el precio más bajo, ¿verdad? Que es lo que se busca. Que no suceda como en otras ocasiones, o que no dependa, ¿verdad? De que no haya una independencia del ministerio para la decisión de a dónde compra, sino que se compre a través de mecanismos internacionales que aseguren que esa compra sea de calidad y que sea al precio más bajo a través del fondo rotatorio. Y en la coyuntura de la pandemia, Guatemala necesita prepararse para la llegada de la vacuna contra el coronavirus y su distribución. Quisiera hacer hincapié en que en este momento Guatemala no cuenta con un programa nacional de inmunizaciones que tenga la capacidad para cuartos fríos, por ejemplo, para tener una cantidad quizás que se va a necesitar. Entonces, se tiene que tener una evaluación y un proceso de preparación entre las cuales incluye esta capacidad. Este fortalecimiento del Programa Nacional de Inmunizaciones es lo que se busca tener a través de una ley de vacunas. Entonces, sí fuese muy necesario que se apruebe, sobre todo para agilizar este proceso de preparación de cara a la vacuna COVID, pero no es solo la vacuna COVID, es decir, hay muchas vacunas que están pendientes todavía de implementarse en el carnet de salud pública. El seguimiento de los resultados de las evaluaciones y ensayos médicos cobró relevancia durante la emergencia por coronavirus. Nosotros en este momento como CONAPI aún no hemos tenido ese acercamiento para poder dar nuestra opinión técnica respecto de la implementación de esta vacuna, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros vemos que la necesidad, porque pensamos que al tener una ley de vacunas, las autoridades ministeriales pues sí tendrán tendrán ese acompañamiento que no solo dependa de la voluntad política, como bien decía previamente, de las autoridades de turno. Por eso ahora se necesitan más garantías para la población. Yo les diría que para que las personas puedan recibir la vacuna de la COVID-19 y que sea esta una vacuna segura y eficaz, esperemos las vacunas que pasen esos ensayos, las vacunas que han firmado un acuerdo para tener la espera del registro sanitario después de la conclusión de las fases de los ensayos clínicos aprobados, son las que nosotros esperamos que en Guatemala, si en un futuro dado podemos tenerla, lo hagamos. La doctora Sandoval explica que en los últimos meses unas 33,000 dosis de vacunas contra diferentes enfermedades dejaron de administrarse, por lo que recomienda un seguimiento minucioso del tema para que la atención a otros padecimientos y población vulnerable no quede relegada. Cuando regresemos de la pausa, le contamos cómo algunas mujeres se organizaron para salir adelante con emprendimientos durante la pandemia. Como ustedes saben, la emergencia por coronavirus en el mundo ha afectado económicamente a grandes y pequeñas empresas, pero muchos han visto una oportunidad para crecer. En el Ente de Domingo, Esvin García y María René Gaitán nos traen algunas historias.
El teletrabajo, la formación en línea, la digitalización de empresas y el surgimiento de emprendimientos ha generado nuevas oportunidades durante los días de coronavirus en el país. Un día viendo mi celular, las redes y todo, me vi en la necesidad de formar un grupo para ayudar a todas las mujeres, ya que estaban pasando muchas por situaciones muy difíciles, unas por depresión, mucha gente sin trabajo. Yo veía en las mudanzas qué triste desalojar a tanto negocio. Decidí crear este grupo, Chapinas Business, en donde únicamente se aceptan mujeres. Este grupo se creó a principios del mes de junio, ya vamos por casi 4,000 mujeres. Y pues el fin es tener el grupo dinámico para que se distraigan un poco, se sientan apoyadas y que no se sientan solas. Hace 9 años, Keila Guerra ya contaba con un emprendimiento, Producciones Estrellita, donde capacita maestras en pintacaritas, globoflex y animación para todo tipo de eventos. Pero Keila y su familia se vieron afectados en sus ingresos económicos por la cancelación de contratos, así que buscaron una alternativa, pintar tejas hechas a mano. Empezamos a ofrecerla, ¿verdad?, a familiares, amigos, y gracias a Dios, pues sí, ellos nos apoyaron mucho con los primeros pedidos. Luego pues creamos la página, ¿verdad?, la página en Facebook, y comenzamos a tener seguidores y de repente muchos pedidos, y bueno, pues hasta la fecha, gracias a Dios, los clientes nos buscan y para hacer sus pedidos totalmente personalizados, ¿verdad? Ellos eligen qué poner, ellos eligen color, diseño y demás. Entonces pues sí, los clientes han tenido muy buena aceptación en las tejas con los clientes debido a eso, ¿verdad?, que son 100% personalizadas. Carmen Flores se vio en una crisis, ya que tenían varios pagos que realizar, teniendo que alquilar una casa. Y hace 2 meses surgió la idea de aliarse con un conocido que se dedica a la venta de café hace 65 años. La venta es 90% por página, un 10% por amigos y familia, pero prácticamente toda mi venta la he hecho por páginas. En un pequeño gesto de un pastel de gelatina que realizó el esposo de Mónica Muñoz, vieron una nueva oportunidad para emprender. Tenemos más de 15 sabores diferentes. La mayoría de ellos son recetas exclusivas de la casa. A veces nos preguntan si podemos hacer, por ejemplo, un ingrediente extra al pastel, se lo hacemos. O si nos preguntan si podemos hacer un pastel con alguna figura o con algún sabor de gelatina en especial, también lo hacemos. Hacemos también pasteles sin azúcar, con leche deslactosada. Tratamos la manera de satisfacer al cliente. Con más de 50 especies de suculentas en casa, María Lucelo decidió colocarlas en macetas y ponerlas en venta. Junto a esto, ofrecer asesoría y jardinería profesional, viéndolo como una solución para ella y su familia. Para ayudarnos entre todos a producir, ¿verdad?, y no quedarnos sin comida. Es una buena opción porque creo que la creatividad lo lleva a uno a hacer cosas inimaginables, y la pandemia eso nos está haciendo, ser más creativos para poder sobresalir. Apasionados por la cocina, Meiley González y su esposo cubano comenzaron a realizar vaca frita, plátanos chatinos y arroz moro. Cada día se sienten motivados para hacer crecer su emprendimiento. Hemos aprendido que nosotros le ponemos el tamaño a nuestros sueños, ¿verdad? Nosotros nunca imaginamos realmente que el cubanito pues fuera a crecer y fuera lo que hoy es, ¿verdad? Que la verdad es un emprendimiento que ha crecido y es porque no nos dejamos caer, es porque simplemente le echamos todas las ganas posibles. Han sido muchas noches de desvelo, han sido muchos días de madrugada, días que hemos dormido 4 horas, que ya no podemos más. Y sin embargo ahí estamos. Creo que es la consistencia, el esfuerzo y el tener clara la meta que uno quiere para poder alcanzar. Existen, solo debe plantear una idea e irla desarrollando para lograr formar una empresa, generar nuevas oportunidades y de esa manera hacerle frente a los desafíos que deja la pandemia. La única manera de hacer algo increíble es amar lo que haces. ¡Woo! Para Noticiero Guatevisión, Esvin García y María René Barrientos.
Bien, y de esta manera llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Muchas gracias por su sintonía. Nos despedimos con los colores de Guatemala, imágenes que inspiran y que también puedes seguir todos los domingos en el especial de Revista D de Prensa Libre. Muchas gracias de nuevo. Buenas noches. Que descansen.